hubo un Adán común. ¿Cómo sería esto? Miremoslo desde este ángulo. Aquí están los padres. Y los padres tienen hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, es decir, la genealogía de cada quien, unos más, otros menos, se extiende. ¿Sí ven? Y supongamos que estamos aquí. Significa que todos los que estamos aquí, estos de aquí a aquí tienen un patrón común aquí, estos de aquí a aquí tienen un Adán común aquí, pero todos estos que están aquí tienen aquí un Adán común. Ese Adán en las generaciones humanas, porque así dicen las Escrituras, no pasará esta generación sin que observéis estos hechos, significa que la generación humana nos lleva a un límite de tiempo de 2100 años. Es la generación humana que hay de aquí hasta aquí. Si cada uno de nosotros expurgara en su árbol genealógico, si hubiera llevado un registro de los árboles genealógicos y escudriñábamos nuestro ancestro, encontraríamos aquí, a los 2100 años, un Adán común. Hola, hermanos. ¿Sí está claro? Somos hermanos en la especie humana y no hermanos por profesar una religión o una filosofía, una doctrina o una política, como si luego degeneró el concepto de hermandad. ¿Está clara la idea? Somos los seres humanos en cuanto a nuestra naturaleza vital, pigmeos, negros, esquimales, chulupíes, patagones, indios, mulatos, blancos, etcétera, rojos, todos de la misma estructura. La humanidad del blanco es otra. Las enseñanzas son claras y dicen: a todos nos dieron de la misma medida. A nadie se le fue quitado nada, ni a nadie se le dio un poquito de más. Si queremos incursionar en el conocimiento de nuestro espectro vital, tenemos que despejar incongruencias de interpretación que nos alejen del misticismo obsoleto al cual hemos sido inducidos culturalmente y nos permita asentar nuestra razón de existir en algo más estable que les depara la vida. Es una tremenda incertidumbre en la cual han colocado a aquellos ignorantes de nuestros congéneres, que realmente hay que entender que esa forma de interpretar nuestra vida, supeditada a esa cantidad de especulaciones, y genera una tremenda incertidumbre y genera caos en la acción, en las reacciones, en nuestra capacidad de generar efectos. Padres y ancestros. Primer factor: padres y ancestros son los máximos responsables de el funcionamiento, la interacción de los primeros elementos que empiezan a tejer esa nueva existencia. Pero hasta aquí hemos hablado del primer factor, que serían padres y ancestros. Pero hay otros dos factores más que afectan también el comportamiento del ser. El segundo factor sería el espacio. ¿Dónde se hace la procreación? Esas hojas germinativas y el sitio de la creación, es decir, ¿dónde se dio la creación?
el sitio de la creación es supremamente importante. Es muy distinto engendrar, procrear en Chernóbil, Hiroshima, Nagasaki, como sitios de radiactividad, contaminación radiactiva, a hacerla en un sitio aislado, depurado, donde no hay radiactividad. Frente al sitio de la creación, instintivamente, en todas las comunidades nativas, había la costumbre, repito, instintiva, de que una pareja que se comprometía frente a la comunidad para traer nueva descendencia era inmediatamente aislada de la comunidad. Lo aislaban. ¿Con qué fin aislaban a esa pareja? Para que la radiactividad del trajín cotidiano no fuera a perturbar al nuevo ser y ver si esa pareja es o no es digna de traer nueva descendencia a la tribu. Nada, eso era lo que nosotros heredamos aquí como luna de miel. Pero nuestra luna de miel, frente al respeto de la vida, no tiene nada como originalmente fue el objetivo de aislar la pareja para evitar que hubiera algún factor perturbador en la disposición anímica de ambos que generara un engendro. Aquí en esta cultura hemos preferido hacer teletones yendo a subsanar engendros malformados por la inconsciencia de los padres, a invertir esa cantidad de dinero en la educación hacia la formación de la vida y el respeto de la vida. Frente al espacio es importante que ustedes entiendan lo que es la radiactividad. Nuestro mundo, globo terráqueo, y el anillo ozónico. Dentro de esta biosfera planetaria hay una tremenda radiactividad en los sitios donde están las ciudades y hay menos radiactividad en los sitios aislados, en los descampados, etc. Pero la radiactividad, una radiactividad perjudicial para el espectro formado, lo da la comprensión de las dos conductas del cual nos habla la actitud de Caín, que hizo su ofrenda y su ofrenda se precipitó a tierra, y la de Abel, que se elevó a los cielos. Eso significa que una radiactividad de carga de iones positivos es atraída por la masa terrestre y una carga o flujo de actitud o de pensamientos negativos se aleja o se eleva a los cielos. La Tierra es más negativo, absorbe y atrae un potencial iónico radiactivo muy fuerte. La radiactividad, la gran mayoría de las radiactividades que conocemos son de carga positiva, de transmisión de información. Conocen cómo funciona la difusión radial. Una onda hertziana, una onda de radio, es una espiral energética dentro de la cual se mete una información sonora y la antena la dispersa y se desplaza a la velocidad de esa onda y se mantiene fiel sin alterar porque forma un campo de fuerza alrededor del sonido que le permite llegar hasta las antenas de nuestros radios
que al usted prender un radio activa una bobina que en la punta de la antena genera un campo negativo que absorbe toda la radiactividad positiva que hay en el ambiente. Ella entra por la antena, pero usted tiene un selector de banda y un sintonizador de frecuencia. Entonces usted puede definir en qué banda, qué tipo de frecuencia quiere que su aparato procese. ¿Qué es procesar? Simplemente sacar la información que viene dentro de ese tubo radiónico y liberar el sonido que viene ahí adentro y subirle el volumen a esa información sonora. Eso es el fenómeno de la radiodifusión. Así funciona. Y así funciona todo. Y así afecta la radiactividad, el espectro energético de un ser. En el ambiente donde se haga la creación, nosotros actualmente estamos inundados, llamémoslo así, de una tremenda radiactividad que está ejerciendo muchas veces influencia de una manera inconsciente, es decir, subliminal. Nuestro espectro energético. No somos conscientes de la radiactividad que recibimos en el día. Esta gente cree que los malos pensamientos causan muchas enfermedades y deben ser sacadas del cuerpo a través del dolor físico. A través de los tiempos, los poderes secretos en la magia del brujo han ayudado a las tribus del continente negro en su lucha por la existencia. La tecnología de hoy día se ha asombrado una y otra vez ante los descubrimientos de la medicina popular como la quinina, el curare y el digitalis. Pero no nos damos cuenta que realmente es la radiactividad del entorno la que está pesando sobre nuestro campo energético, la que no permite que haya un libre flujo de energía. Se siente, pero llegamos con jaquecas, con dolores, con cansancios oculares, auditivos, digestivos, etcétera, de locomoción, y aducimos que es simplemente porque estuvimos parados haciendo esto o haciendo lo otro. Los orientales que conocían de esta cultura vital establecían que antes de entrar a sus casas se descalzaban para polarizarse. Es decir, si traían una carga, si su espectro energético traía una carga muy pesada de iones positivos, al descalzarse y hacer masa, hacer que toda esa carga positiva y se pudiera hacer un proceso de polarización, de equilibrio de la saturación o estática o estrés, llámela usted como sea, que ha acumulado su campo energético. Y entraban a sus casas polarizados, libres de toda esa contaminación. Segundo factor espacial que afecta a ese nuevo ser es dónde transcurre su primera vida, o el espacio materno o el medio acuoso, llámelo usted como sea. Cuando se anida, anidamiento que puede durar desde un día hasta 80 años. 80 años hablamos de Lao Tse. Lao Tse duró 83 años en el vientre materno y no nació, no salió hasta que no estuvo preparada por su madre, que era su maestra, para enfrentarse a toda esta cantidad de cosas que le tenían armado en el exterior. Y él hacía toda una conversación, bueno mamá, ¿y esto qué es? ¿Y eso por qué así? ¿Cómo? Y toda una cosa. Y ella le iba enseñando. Lo importante es que esa información de la cultura china, tenemos que también reconocer que hay otras culturas que interpretan desde otro punto de vista la vida
que nosotros, con esa información ellos pretendían hacernos ver que una madre que anidara a su hijo durante 9 meses, en esos 9 meses los podía convertir en 83 años de utilidad o 81 años de utilidad para la vida de este nuevo ser, transfiriéndole toda la información necesaria para que este nuevo ser, cuando se exteriorizara, se pudiera defender. Hoy en día, ¿qué hacen nuestras madres, nuestras mujeres, nuestras hijas cuando están embarazadas? Igualdad de derechos, ocupados en los trajines cotidianos. Y entonces pretenden comprar una trompeta de esas y que para hablarle a sus hijos de noche cuando lleguen cansados. La madre no necesita una trompeta para hablarle a su hijo que está en su vientre, porque él percibe inmediatamente, por resonancia, todo el estado mental y estado emocional que tenga la madre, y lo está afectando. El espectro energético del niño está recibiendo todo eso por resonancia, y ahí se está registrando, potencializando los rangos vibracionales, afectando el funcionamiento de las hojas germinativas básicas. ¿En qué medio está este espectro energético? En un medio acuoso. Y tenemos que entender que en el agua se intensifican los flujos y la resonancia. Como un ejemplo. Este es un caso de dermoliasis ampular congénita, así lo denomina la medicina tradicional. En este caso, el niño que ustedes observan fue producto de un desarrollo en el sistema de las hojas germinativas dentro del vientre materno desde el punto de vista bioenergético, afectándolos totalmente el estado emocional de la madre, que tenía problemas en la convivencia con el padre del niño y muchos otros problemas que pasaban a su alrededor. Este es un caso de Valledupar, en el barrio Ciudad de Panamá. Gustavo, a quien ustedes observan, está destinado, según la medicina tradicional, que fue atendido en diferentes centros, a morir ahogado en su propia sangre, ya que no hay para este mal una cura posible. Es tan sensible su piel que al solo pasar el dedo presionando un poco sobre la dermis, al otro día aparece una ampolla que luego revienta, como ustedes observan. Entonces cada vez que él se rasca o mueve, le sucede una ampolla. Su lengua está totalmente cuarteada. Ustedes observan cómo está escarificada totalmente la dermis, y el sistema autónomo ha creado una defensa envolviendo con una piel los dedos, que son las áreas más sensibles. Este es un fenómeno que debemos evitar en el futuro, los padres, generar este tipo de mal en la descendencia, pero esto es un desajuste bioenergético y no es un trauma físico. Lo físico depende del campo energético, es decir, los rangos vibracionales ocasionaron en las hojas germinativas el desequilibrio. Esperamos que en el futuro la humanidad no tenga que observar estas inmisericordias situaciones con nuestra descendencia. Como vimos en este caso, la sensibilidad sobre la dermis, afectando la parte somática,
de un nivel vibracional no registrable por los sentidos comunes, sí lo registra el espectro energético, transfiriendo las alteraciones sobre todo en áreas como las manos y los pies, trastornando realmente el campo energético de la persona. Es una radiactividad que afecta, penetra dentro de la estructura bioenergética del individuo y altera todo el sistema somático. En el aire, en el fluido aéreo, se desplaza la onda sonora a 300 y pico metros por segundo. En el agua, la onda sonora se desplaza a 1500 y pico metros por segundo. Significa que su velocidad de desplazamiento aumenta. Si aquí hay un sonido leve, cuando pasa por un sistema acuoso, se quintuplica su velocidad de desplazamiento y se convierte en un verdadero bisturí que puede cercenar el funcionamiento de las delicadas hojas germinativas. Las consecuencias las observaron en Gustavo. Lo mismo que las emociones. En los textos de enseñanza, cuando destruyeron y prohibieron los libros y los textos que había sobre esa información en las bibliotecas de Creta, Roma, Alejandría, etc., ustedes conocen la historia, ahí se daba una información de cuál debería ser la conducta de la madre. Y se decía, vosotras mujeres debéis solicitar a vuestros esposos que os permitan tener vuestras moradas como sitios inasequibles al mal. Vosotras mujeres debéis construir a vuestro alrededor verdaderas corazas para evitar que el mal lacere y dañe la vida que lleváis en vuestro vientre. Vosotras mujeres debéis hacer de vuestras moradas verdaderos templos de adoración al Padre, al Creador. Todo aquel que fuera capaz de preservar sus vestiduras limpias, claras, blancas y puras, podrán disfrutar del reino de mi Padre. La morada de cada individuo es nuestro espacio vital. Porque donde moréis, allí estaré con vosotros. La morada es ahí donde estemos. Ahí mora con nosotros, porque ya les expliqué que a nuestro alrededor hay una delgada película de ozono, que así como a nuestro mundo terrenal lo aísla esa delgada capa de ozono que en un principio era de 6.000 metros y hoy en día está reducido a 300 metros de grosor, preserve ese espacio, la biosfera, aislada de la radiactividad espacial, planetaria, cósmica, galáctica, etc., para que pudiera subsistir nuestro espectro energético. Nosotros también tenemos a nuestro alrededor una delgada película, membrana ozónica. El 25% del oxígeno que inhalamos sale por nuestra piel convertido en ozono, para reforzar la delgada película ozónica a nuestro alrededor. Eso se ha logrado fotografiar, registrar, medir, etc. Que hay una delgada película. Cada vez que inspiramos, se engruesa la delgada película ozónica. Y a medida que vamos gastando, se va adelgazando. Y cada vez que inspiramos, y cada vez que se desgasta, de acuerdo a la radiactividad, lógicamente a la que es sometida, se desgasta. Y así, esa delgada película a nuestro alrededor tiene unos 3 o 4 milímetros. Lo normal es de unos
3 o 4 milímetros. Y está aquí a nuestro alrededor y para donde nos movamos se mueve de ozono. Así nosotros también, por muy rápido que nos movamos, siempre la delgada película de ozono estará cubriéndonos, llamémoslo así, protegiéndonos. Será los límites de nuestra morada. Cuando nosotros entramos en un estado alterado de conciencia, se vuelve nuestra morada en algo poroso. Cada creencia que tenemos abre hacia afuera unas ventanas, unas puertas, haciendo poroso nuestro espectro energético, haciéndolo vulnerable. Es importante, por lo tanto, entender que la madre tiene una tremenda responsabilidad para preservar, libre de infiltración radiactiva, su espectro energético, so pena de que esa radiactividad al penetrar, lacere, altere, traumatice el normal desarrollo de las hojas germinativas sutiles del nuevo ser que está en su vientre, porque lo altera, lo descarga, lo rompe. Cuando nos emborrachamos, etc., se vuelve nuestro campo energético en algo poroso. Cuando nosotros estamos fascinados, apasionados, con él, eufórico, se vuelve nuestro espectro energético poroso, permitiendo nuevamente la radiactividad subliminal que nos afecta subliminalmente por debajo de los niveles de percepción consciente. Y esa información afecta. Y una información arraigada, como les decía, no necesariamente viene del padre, puede ser subliminal y puede no generar un efecto inmediato, puede anquilosarse por años, por decenios, por siglos y aflorar solamente en ese momento cuando en el ambiente externo encuentra una resonancia propicia que lo reactive. O por una regresión inducida. Las madres deben tener mucha responsabilidad frente al ser en su vientre y cuidar sus pensamientos, sus emociones, porque cada emoción y cada pensamiento que ella haga hacia afuera, pues inmediatamente también invade, inunde su propio espectro, afectando al sutil espectro energético que está en su vientre. La mujer tiene que ser muy cuidadosa con ello. Tercer factor espacial es cuando el ser sale y se exterioriza, cambia de ambiente. Al espacio aéreo en el momento del alumbramiento. En ese momento sufre un cambio, una radiactividad ejerce influencia sobre no solo el cuerpo físico, sino el espacio energético del nuevo ser, y eso va a afectar su conducta y comportamiento a lo largo de su vida, como se ha demostrado en las regresiones a las cuales son inducidas las personas y pueden detectar que en el momento del alumbramiento han sentido ciertos traumatismos que ha afectado su vida.
El campo energético del nuevo ser es supremamente poroso, muy delicado. Recordemos a Gustavo y también Cambia la fisonomía de un niño entregado a corta edad a sus padres adoptivos, a unos padres adoptivos, deja de parecerse al muy poco tiempo de los padres naturales y empieza a parecerse a los padres adoptivos. ¿Y por qué? Porque la radiactividad de los padres ejerce una influencia resonante sobre el espectro energético, poniéndolo a modular, cambiando las ratas modulatorias del espectro, ajustándolos a las ratas modulatorias de sus padres adoptivos, y en ese momento toda nueva célula que ahí se forma empieza a estructurar una nueva fisonomía. Porque al salir aquí empieza a recibir una tremenda influencia radiactiva, y nosotros los padres somos responsables de ese campo energético, de esa vida. Somos responsables del ambiente en el cual se críen, pero ese ambiente no es un ambiente de concordancia de comportamiento y conducta como lo llamaría la sociología o la psicología actual, sino un ambiente libre de radiactividad dañina para el proceso de estructuración y de maduración del individuo. Por esa influencia vibracional, energética, que empieza a hacer resonar los diferentes niveles modulatorios, como modula el adulto. Y eso va manifestándose de acuerdo al proceso que sufre esa influencia. Y se empieza a aparecer. Y cada nueva célula de las 70.000 trillones de células de nuestro cuerpo físico que se mudan en un lapso máximo de 7 años, todas, siquiera una vez. Claro que hay células como en el tejido sanguíneo, donde cada segundo estamos mudando 12 millones de matíes. Cada segundo hay 12 millones de matíes que revientan y 12 millones de matíes que se renuevan. Hay otras células, como los de los dentarios, que cada 7 años se renueva una vez. Por lo tanto, el proceso de renovación no se observa. Es muy lento. Cada nueva célula que se forma dentro de esa estructura bioenergética ya queda ajustado a un rango modulatorio que le cambie el aspecto a los niños, le cambia el aspecto a los adultos. Parejas que conviven empiezan a parecerse. Le cambia los aspectos en la medida en que el individuo tenga control sobre esos cambios. Todos los niños son hermosos cuando pequeños. Son espectros energéticos muy similares, lindos, lo han visto, ¿no? Y miren cómo se convierten de feo a medida que van recogiendo contaminación radiactiva y va alterando totalmente esa hermosura infantil. Nosotros hemos hecho un monumento de la minusvalía, haciendo teletones, recogiendo miles de millones de pesos, gastando miles de millones de pesos, fabricando prótesis, en lugar de gastar ese dinero en enseñarle a los padres a crear hijos sanos, educando en el área más importante que es lo que denominamos la ciencia psicobioenergética. observemos algunos de esos esfuerzos.
Ahora estamos en el Centro de Investigación en Butler, Nueva Jersey, del Instituto Nacional de Aparatos Mecánicos de Rehabilitación. Esta es una organización que se dedica a ayudar a los impedidos. Y aquí está el director, el señor Donald Selwyn. Aquí entrenamos a las personas con problemas de incapacidad para usar equipos especiales de oficina e instrumentos con los que puedan trabajar y ser más útiles a la sociedad. Quiero presentarles al señor Albert T. Benedictus, de 30 años, que nació con parálisis cerebral y que ha estado empleado en forma permanente los últimos 12 años como ayudante del jefe del Departamento de Salud. Él nos dirá cómo es que puede escribir con esta máquina especial de control remoto. Usa un apuntador imantado, el cual es movido por el teclado y le permite escribir mucho más rápido que en una máquina común. Al, explíquenos cómo lo hace. El señor Benedictus también usa un clarificador de voz electrónico inventado por este instituto en 1972. Este artefacto registra su voz, la cual es difícil de entender, como ocurre con las personas que sufren parálisis cerebral y el mal de Parkinson. El reproductor lo lleva en la bolsa del saco y la voz emana de ahí, procesada por un pequeño microcomputador y unos filtros especiales. Háblenos acerca de su trabajo. Trabajo en el Departamento de Salud de Jersey. He trabajado ahí durante 12 años más o menos. Tercer factor que afecta el espectro energético de ese nuevo ser es el tiempo. Ya vamos a regresar a este factor espacial un poco más adelante, nuevamente. El tiempo. ¿Cuándo se dio el nacimiento? La creación del ser. ¿En qué momento nace el ser? En ese momento en que nace el ser, hubo. Para nosotros, que estamos en este confín del universo que hemos llamado la Vía Láctea, nuestra galaxia, y en el cual nuestro sistema solar está colocado por aquí en alguno de los extremos. Veamos a nuestra galaxia y dividámosla en 5 partes iguales. Y como si fuera un faro que gira de izquierda a derecha, mirándolo de afuera, pues lógicamente es de derecha hacia izquierda, como giran todas las cosas en el hemisferio de la distensión universal, démosle a cada franja de esta un rango cromático. Rojo, amarillo, verde, blanco y negro. La máxima intensidad, la mitad, el extremo inferior, la mezcla de todos los rangos y la ausencia de fotones. Esto gira como unas aspas, como un faro, y cada franja de estas pasa por nuestro sistema afectándonos durante 24 minutos. Significa que cada 2 horas regresa sobre nuestra galaxia la misma irradiación sideral. Sideral o galáctica. Es importante saber en qué momento se dio el nacimiento, porque eso genera para que las funciones de las hojas germinativas algo que predetermina ese espectro energético. Luego viene otro factor temporal, que es en el momento del alumbramiento, que se da 9 meses después del nacimiento.
aquí. El verdadero nacimiento nuestro no es cuando nuestras madres nos alumbraron. Dar a luz significa exhibir al espectro lumínico, a ese espectro que estaba dentro del espacio energético materno. Cuando se da a luz, recibe una incidencia que afecta el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, el anillo, etc., Saturno. Entonces, es lo que se llama el zodíaco, el horóscopo, la famosa carta astral y toda la cháchara sobre la cosmobiología y la astromedicina y todas esas cosas sobre las cuales se ha especulado tanto últimamente, o se está especulando últimamente tanto. Lo llamo especulación porque hay que salir de esa dependencia, porque el hombre que reconoce su superioridad no puede aceptar que en una posición planetaria, la posición de la luna en menguante, en creciente, en luna llena, en luna nueva, y menos la posición de las diferentes constelaciones para con el sistema que está ajustado a un movimiento matemático, que nadie niega que es matemático el funcionamiento del universo, preciso, pero pretender ajustar la vida del ser superior a las posiciones planetarias, galácticas, es absurdo. El hombre cuando adquiere voluntad, el hombre cuando adquiere autonomía, el hombre que aprende a respetar su existencia, se hace libre, no permitiendo que ningún factor estigmático, paternal o ancestral afecte su existencia. No permite que ningún factor espacial afecte su existencia. No permite que ningún factor temporal afecte su existencia. Por eso somos libres. Y por eso somos la creación superior en el universo. El hombre que supedita su existencia a la posición astral cósmica, al sitio donde vive, a la cultura, es un individuo que no ha reconocido su valía. Es un individuo que siempre será un esclavo con el cual podrán especular todos los charlatanes, llámese la filosofía o doctrina o religión que soportan. Yo espero que ustedes hayan venido a adquirir esa libertad y no a dejarse someter a creer en fantasías, en supersticiones, en agüeros o a supeditar su vida en la forma en que caen 3 monedas o como quedan los caracoles diseminados o los huesos de pollo, los maicitos o las borras del café o las bolsas de humo o las 87 cartas del tarot sobre las cuales se establecen verdaderas universidades para enseñar a especular sobre la ignorancia de nuestros congéneres. Estamos simplemente impartiendo una información. Usted tiene derecho de ubicarse de donde quiera. ¿Cómo es realmente el ser humano? El ser humano es así. El ser humano está conformado por 3 naturalezas.
La primera naturaleza la integran los 115 elementos, los 104 elementos naturales de la Tierra, más los 11 sintetizados, 115 elementos químicos que generarían un complejo de combinaciones químicas de 115 a la 115 menos 1, que sería el número de sustancias químicas y compuestos químicos que integrarían la estructura física de nuestro cuerpo. Bueno, lo segundo es el alma. Al alma la vamos a dividir en dos. La primera, que sería un campo energético que genera la infraestructura energética del cuerpo físico, que sería las redes, tramas y urdimbres energéticas que configuran el cuerpo físico, compuesto por dos grandes tipos de energía. Dos. La una, la estructura etérea, la infraestructura básica, las tramas y urdimbres energéticas que soportarán las células en su puesto, los compuestos. Y esa sería una. Y la otra, una energía que es la encargada de administrar la función del tejido etéreo, que lo podemos denominar la energía neural. Todo este espectro etéreo está configurado por 918 bandas o redes energéticas. Esta estructura etérea sobresale a lo máximo 12 centímetros fuera de nuestra piel. Lo normal es que se mantenga dentro del área de nuestras vellosidades, de nuestra pelambre, 4-5 milímetros fuera de la dermis. Quiero que entiendan que esa sería una parte del alma. La otra parte del alma es un espectro etéreo sutil, invisible, configurado por 7 bandas energéticas, 3 internas, 1 intermedia y 3 externas, conformada por 198 redes energéticas para un gran total de 1116 frecuencias espectrales que combinándose dan 1116 a la 1116 menos 1 de conjugaciones de frecuencias, de vibraciones sutiles y etéreas. Llamémoslo esto cuerpo etéreo y llamémoslo esto cuerpo sutil, o dele el nombre que quiera, mental, astral o lo que sea. No importa eso, lo importante es entender que a este espectro energético le corresponde la configuración de nuestra naturaleza física, y a este espectro le corresponde la protección, defensa, sensibilidad y todo lo que tiene que ver con la interrelación del hábitat en el cual estamos. Observando al ser de perfil, observando una persona de perfil, es decir, aquí estaría el individuo.
Coloquemos el sistema cerebroespinal central como el caduceo de Hermes, el báculo de Mercurio, y veamos cómo fluirían los flujos de energía positivos y los flujos de energía negativos a través de el báculo. Generadores de energía que tienen un centro y tienen 3 inferiores y 3 superiores. Si le hacemos un seguimiento del flujo iónico alrededor nuestro, pudiéramos configurar las 2 primeras puntadas de la 1116 a la 1116-1 como algo que espectra así. El sitio más importante, el punto más importante es el centro. El centro es el corazón. Y en todas las enseñanzas se hablaba de la tremenda importancia que tenía que tener el ser humano sobre su chakra cardíaco, su centro de transformación energética en el centro mismo de su existir, su corazón. Y así hablaba un loco barbudo acerca de la necesidad de regular la vida a través de las emociones, el sentimiento, el corazón. Yo quiero que entiendan que la anatomía etérea y la anatomía sutil generan la morfología física. Es decir, hasta ahora hemos hablado de 2 de las 3 naturalezas que integran nuestra existencia. El alma, y el cuerpo. Pero somos trinos: alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que se entiende por espíritu? Espíritu es la presencia de Dios en todas las cosas. Es el espíritu divino que impregna a todas las cosas creadas. Es el espíritu puro, santo, es la presencia del omnipresente en todas las cosas creadas. ¿Así entienden ustedes el espíritu? ¿Cómo entienden ustedes el espíritu? ¿Qué es para ustedes el espíritu? ¿No es la manifestación de Dios que la esencia divina que impregna a todas las cosas creadas? La naturaleza indescriptible, inubicable, irregistrable, inconocible, indeterminable, innombrable, omnipresente, omnimodiente, inmutable, inalterable, incorruptible. El espíritu no es corruptible. El espíritu no se corrompe.
impregna todas las cosas creadas. Pero lo podré yo ubicar aquí, diseñar al indescriptible, localizarlo, no puedo. Entonces, simplemente para que lo entendamos, hagamos de cuenta que la naturaleza espiritual que impregna a todas las cosas creadas es el fondo del papel, que es igual aquí, como ahí, inmutable, inalterable, incorruptible. Impregna a todas las cosas, pero no se altera por impregnar las cosas. Cuando comprendemos la esencia del omnipresente como algo que está ahí, omnisapiente, omnipotente, misericordioso, bondadoso, etc., inmutable, inalterable, indescriptible, innombrable, inconmovible, etc., nos damos cuenta que nadie tiene un espíritu propio. Porque ¿cómo nos podremos apropiar de algo que es inapropiable? Todos pertenecemos a ello, pero no podemos recortar la naturaleza divina. En mí está Dios y en ti está Satanás. No puedo recortar. En ese momento empezamos a darnos cuenta de que hemos estado ciegos, que no hemos podido comprender que nadie puede hacer un trabajo espiritual, porque el Espíritu Santo divino que impregna a todas las cosas creadas, el indivisible, el inmutable, el inalterable, no puedo hacer nada sobre él. ¿Podrá el hombre realizar algún acto que conmueva, altere, inmute, corrompa, active a algo, a la inmutable naturaleza divina que impregna todas las cosas creadas? Por muy grandes que sean los templos que erijamos, por muy conmovedoras que sean las oraciones que nos inventemos, por muy suplicantes que sean nuestras necesidades, el hombre debe convencerse que el inmutable, el inalterable, el inconmovible y el incorruptible no reciben nuestras señales. Porque Él lo sabe todo. Mucho antes de que usted abra la boca, ya Él sabe qué es lo que usted va a decir. Entonces, ¿para qué lloriqueamos? ¿O no es omnisapiente? ¿No es que sabe del pasado, el presente y el futuro? Entonces no pretendamos inmutarlo con una oración. Es absurdo tener dos conceptos antagónicos. O una cosa o otra. Tenemos que resolver eso. Estamos simplemente planteando las cosas. Usted tiene derecho de elegir la conducta, la creencia, lo que usted quiera. Es su vida. Pero estamos absolutamente seguros que el inconmovible, no hay acto humano que lo conmueva. Y pretender atemorizar a la especie superior con un inexistente Satanás, Belcebú, diablo, con su morada infernal, es algo tan absurdo como decir que el omnipresente, que en algún punto del universo hay un sitio donde no está Dios. Porque ahí donde usted coloque a Belcebú con su morada infernal, que supuestamente lucha con Dios, la luz contra las tinieblas, o una cosa u otra, por favor, pero no podemos seguir en esa historia indefinible, inacabable, interminable de absurdos. O Dios es omnipresente y debemos anular la existencia de Satanás, que no es sino un producto de la mente enfermiza y atemorizante de alguien que empezó a generar el terror en la actitud humana, porque nosotros no podemos caer en el error de seguir creyendo que podemos amar a lo que tememos. O amamos o tememos.
guías espirituales amenazan a sus feligreses. Ojo con el castigo divino. No os alejéis de la casa del Señor, como si en el infinito universo hubiera un sitio no impregnado por su naturaleza divina. Dios es bondad. Se podrá amar y temer a la vez. O una cosa u otra. No podemos seguir teniendo ambivalencias. Tenemos que decidir. Las enseñanzas son claras. No podemos servir a dos reinos a la vez. No podéis nadar entre dos aguas. Los indecisos. Ha llegado el momento de decidir qué queremos. ¿Seguir ciegos y sordos, atemorizados, o queremos ser libres, autónomos, seguros y felices? Todo depende de qué es lo que usted quiera hacer con su existencia. Que hay muchas cosas en las cuales tenemos que cambiar. Hablado hasta aquí de lo que es el ser, la naturaleza trina, el Padre, el Hijo y el fondo del papel que es el Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad queda pasado a la historia. Punto. Así de sencillo es eso. Porque nuestra constitución, morfología y funcionamiento físico obedece fielmente a la coherencia, armonía, estructura etérea, invisible de nuestra alma. Ese es el Padre, que crea el Hijo, que es el cuerpo físico, el Hijo del Hombre. Y aquel Hijo del Hombre que fue endiosado por Pablo de Tarso, jamás presumió de ser un hijo divino, porque es absurdo que sigamos interpretando a Pablo de Tarso en su fantasiosa historia creada a través de los 4 evangelistas y a la vez pretender seguir las enseñanzas de aquel loco barbudo que siempre humildemente dijo: soy como vosotros, y no os admiréis de lo que yo hago, sino de lo que vosotros llegaréis a hacer si os lo proponéis. Y llevamos 2000 años endiosándolo, convirtiéndolo en divino, y no comprender que cada uno de nosotros es la divinidad misma. Hacer de nuestra existencia algo más valioso que el sometimiento a una absurda, totalmente antinatural creación del orden humano, que es esta civilización. Tenemos que cambiar. Tenemos que encontrar el sendero de conducir a nuestros hijos hacia un mundo mejor. Y creo que lo hemos encontrado. Destruir todos los errores. Levantar sobre los errores nuevos conceptos. Aclarar lo que nunca ha sido permitido tocar. El tipo realmente era un mentiroso, aquel loco barbudo, y entonces luego bien merecido tienen que lo hayan colgado. O el tipo dijo la verdad, y lo que pasa es que nosotros nos hemos embobado con 2, 3, 4, 5 interpretaciones acerca de algo y no hemos despejado una. No tenemos unicidad. En ese momento se crean los conflictos. En ese momento el hombre empieza a pretender imponer su norma, su doctrina, su filosofía, su creencia. El hombre no puede estar jamás limitado por el hombre. Y la enseñanza os
hará libres, dijo siempre aquel loco barbudo. Y créame lo que cuando usted comprenda lo que usted es, nunca más permitirá que nadie empiece a especular sobre algo tan propio como su propia existencia. Pero, ¿de dónde venimos? ¿Qué es ese cuento? Del árbol de la vida, la fuente de la vida, el árbol de la sabiduría colocado en el centro del Edén, y la caída y la perversión. En el año 1987 en Castel Gandolfo, durante 3 meses, a instancias de toda la feligresía occidental católica, a invitación de Juan Pablo II, estuvieron reunidos 56 de los más excelsos científicos del mundo contemporáneo, para elucidar qué es lo que la ciencia le podía aportar a la religión acerca de los misterios de la vida y qué es lo que la religión le podía aportar a la ciencia respecto a los misterios de la vida. Los científicos llegaron a la siguiente conclusión.